Bueno, estamos en el seminario, el proyecto de la Unidad Popular, a 50 años del golpe, continuidad y cambio, aprendizajes y desafíos. Ahora nos toca enfrentar el cuarto módulo de este seminario, bajo el título La reforma agraria, cómo se avanzó en el gobierno de la Unidad Popular, alcances y magnitudes. Para este panel, o en este panel, participan a mi izquierda, buenamente a mi izquierda, Francisca Rodríguez, primeramente, una crecida compañera, dirigente de organizaciones sociales y particularmente en Anamuri, ¿no? Luego está Andrea García, ¿estoy bien? De ODEPA, Minagri. Para quienes nos ven en la transmisión, es como, ¿qué es lo que estamos diciendo? ODEPA y Minagri. Bueno, Andrea les va a contar a qué se refieren esas dos abreviaciones, ¿no? Y luego, más a la izquierda de quienes están ubicados a la izquierda, está José Osvaldo Zúñiga, presidente de la Confederación Campesina e Indígena Ranquil. Compañeras y compañeros, muchas gracias por venir a este seminario, por estar en este panel, que pretende, como ya lo dije, trabajar bajo el tema la reforma agraria, cómo se avanzó en el gobierno de la Unidad Popular, alcances y magnitudes. Para el Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz, el definir los temas de los paneles en el cual iba a transcurrir el seminario 50 años, no fue fácil, porque temas hay muchos y los intereses son diversos en nuestra sociedad hoy por hoy. Pero indudablemente que el tema de la reforma agraria es quizás, junto al tema del cobre, para lo que fue el proyecto y lo que es el proyecto de la Unidad Popular. Digo, lo que es porque consideramos desde ICAL que es un proyecto inconcluso, el cual tenemos que perseguir, continuar. Son dos elementos, digo, el cobre y reforma agraria, fundamentales en la necesidad de transformar la sociedad chilena hacia una sociedad más igualitaria e equitativa, hacia una sociedad socialista. Para dar inicio entonces a esta conversación específica respecto a la reforma agraria, voy a dejar a Francisca Rodríguez. Francisca, por favor, yo le aviso cuando ya estemos casi en el tiempo. Bueno, primero agradecer la invitación, saludar a los compañeros y compañeras que aquí a pesar de la lluvia han llegado. Nosotros somos... ¿Está apagado? No. Nosotros somos Santiago, sobre todo, es una ciudad que se caracteriza que cuando llueve todo se moje, por lo tanto tratamos de no mojarnos, ¿no? Como yo vengo de Chiloé, allá el otro día había un evento de los 50 años en Ancud, yo estaba en Chonchi, en Castro, y le pregunto si el evento se va a desarrollar. Y los compañeros me dijeron, estamos en Chiloé. Y a pesar del temporal de viento partí pensando de que no iba a encontrar a nadie, y encontré un auditorio repleto, ¿no?
Yo pensé ahora, dije, estamos en Chile, así que por lo tanto creo que hay que saludar y felicitar a los compañeros y compañeras que están aquí. Y a los compañeros que a través de la transmisión están escuchando, que creo que estarán atentamente inspirados en lo que han sido los debates o lo que son los debates estos días. Decir que aunque vengo de una organización de mujeres, tal vez en estos minutos una de las más significativas del movimiento campesino, de ANAMUR y de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales, que ya tiene 25 años y que estamos en un próximo congreso donde en Valparaíso esperamos 1000 mujeres del campo, juntarnos, no solamente del campo, sino que todas del campo, pero mujeres diversas, ¿no? Asalariadas agrícolas, campesinas, afrodescendientes, productoras campesinas. Y estamos abocadas a ese amplio trabajo en estos minutos. Se están terminando de realizar algunos congresos locales porque ha sido un debate de un año para poder enfrentar con más fuerza lo que significa esta arremetida fascista que estamos viviendo hoy día. Yo traté de escribir algunas líneas, entre conversar y escribir, porque no sé, no me dijo el compañero cuánto tiempo tenía, pero la verdad es que hemos estado silenciados tanto tiempo que hablar de lo que pasa en el mundo campesino, siempre el tiempo se nos hace corto, porque hay diferentes momentos que uno quisiera abordar. Lo que fue la lucha por la reforma agraria, ¿no? Que no se habla de esa lucha que casi fue clandestina desde el campo y muy apoyada de la ciudad por los trabajadores, y el importante papel que la juventud jugó en ese minuto, que éramos jóvenes, éramos los jóvenes de ayer. Entonces, por lo tanto, nuestra audacia, ese espíritu intrépido de los jóvenes nos hacía llegar al campo donde los activistas o los de mayor connotación no podían llegar. Y lo que fue después el proceso mismo de defensa del gobierno popular, ¿no? Lo que fue la batalla por la producción, los miles de trabajos voluntarios que se hicieron, las instancias que se constituyeron para poder refundar, para poder sostener todo lo que era el proceso de reforma agraria, ese salto cualitativo, ese salto gigantesco que dio en el gobierno de la Unidad Popular. Y el golpe, se ha hablado tanto de todo lo que fueron los atropellos a los derechos humanos, se habla de muchos asesinatos, muchos golpes que fueron terribles, pero fíjense que pocos se mencionan que en el campo se cometieron los crímenes más atroces, ¿no? Más de 70 campesinos muertos y asesinados aquí en Paine, que a la vuelta de la esquina, o los compañeros enterrados vivos en Lonquén, o Cuesta Barriga, Panguipulli, y muchos otros que ni siquiera supimos, o que nos venimos a enterar después, cuando íbamos a conversar, y nos decían por fin, no, si lo mataron, porque antes nos habían dicho que se había venido a la Argentina a trabajar. Entonces creo de que hay una enorme deuda con el mundo campesino para poder mirar, dijéramos, el costo terrible que pagó por creer, dijéramos, en este proceso que para nosotros sigue siendo un proceso inconcluso, y por lo tanto nosotras y nosotros, desde la instancia de América Latina y de la vía campesina, levantamos la bandera de la reforma agraria, ¿no? Hoy día reforma agraria integral y popular, y durante el tiempo de la dictadura nuestras banderas en alto estuvieron, y la unidad que construimos los campesinos y campesinas en ese tiempo fue bajo la consigna de la reforma agraria, un proceso inconcluso. Esa era nuestra convicción, ¿no? Por eso que digo que es importante celebrar y saludar la realización de estos muchos encuentros, y muchos encuentros, en lo que estamos conmemorando en todo el país y más allá de nuestra frontera, porque no solamente se están haciendo actividades aquí, sino que también fuera del país los compañeros de la CLOC, de la Coordinadora Latinoamericana del Campo, todos los días nos están informando de debates que se están haciendo en torno a lo que significó los 50 años y la reforma agraria acá en Chile. Yo creo que se discute más afuera nuestra reforma agraria que lo que se discute acá, ¿no? Claro, 50 años el golpe cívico-militar que estremeció al mundo y condenó a nuestro pueblo a vivir la brutalidad y el terror del golpe de carácter fascista, llevado adelante por los militares
pero también impulsado por los poderes fácticos del imperio, en complicidad con la derecha más recalcinante de nuestro país, que arrastra incluso a sectores de la democracia cristiana. Y eso no lo podemos olvidar nosotros. Es saludar estos importantes diálogos por el rescate de la memoria que se han hecho en cientos y en cada una de estas jornadas, donde hemos liberado la palabra y traído a la memoria nuestros sueños, metas y anhelos, forjados en el gobierno popular, de ser el gobierno popular de que era para nosotros la antesala de un caminar hacia una patria socialista. Fíjense que Allende definía la reforma agraria como un proceso profundamente humanista. De este modo, el programa del gobierno popular define la reforma agraria como el conjunto de medidas destinadas a cambiar la estructura del campo en la dinámica del proceso de transformación global de nuestra sociedad chilena. Él señalaba que sin duda esta compleja definición revolucionaria, con una profunda confianza depositada en la clase y por ende en el campesinado, veíamos, decía con mucha convicción, que era posible efectuar el cambio de la sociedad anticapitalista chilena en una sociedad superior, una sociedad socialista. De este modo se planteaba el compañero presidente una reforma agraria centrada en el hombre del campo. En ese momento no teníamos un lenguaje más amplio, hoy día tendríamos que decir en el hombre y las mujeres del campo, ¿no? Y su familia, ahí estábamos metidas nosotras, en la familia, ¿no? Estábamos un poco omitidas desde el punto de vista del rol importante e histórico que las mujeres hemos jugado en la producción de mantenimiento y en el sostenimiento del campo, ¿no? Después de este brutal proceso de contrarreforma agraria, de mantener todavía una parte significativa del campesinado en el campo y luchando por seguir siendo campesinos. Veía con mucha convicción que era posible efectuar el cambio en la sociedad capitalista chilena, dije en una sociedad superior, la sociedad socialista. Teniendo como horizonte la necesidad de crear una auténtica democracia en el sector agrario chileno a través de la constitución y vigencia plena de los consejos comunales campesinos. Siempre nosotros hablamos de lo que fue la ley de reforma agraria, ante la ley de reforma agraria, la ley de sindicalización campesina, que posibilitó abrir un amplio cauce a la sindicalización en el campo, pero poco nos referimos a los consejos campesinos. Bueno, aquí está Óscar, que tiene mucho más fresca la memoria de lo que fue los consejos campesinos. Yo no era parte de los consejos campesinos en ese minuto, creo que eran muy pocas las mujeres, ¿no? Pero fue un espacio verdaderamente democrático y de construcción política de los campesinos. Yo creo que fue la base que sostuvo el avance importante del gobierno popular de la reforma agraria. Los consejos campesinos, creados, dijéramos, los consejos campesinos de esta manera, fueron uno de los más notables avances surgidos para crear verdaderamente las bases de participación democrática en la construcción de las políticas públicas y en la meta trazada para un paso adelante en la batalla de la producción para enfrentar los desafíos de la alimentación y los planes de desarrollo en el campo. Sería tan importante, ¿no?, que está nuestra compañera de aquí, que el gobierno lo tuviera presente cuando plantea los consejos, ¿no? Se supone que vamos a aconsejar, ¿no? El Consejo Nacional, los CAR, los CADA, en cada sector, pero con una concepción absolutamente diferente y que podríamos decir debía ser la instancia que reemplazara desde el punto de vista de lo que fue fijar esta amplia participación de los campesinos en la construcción de las políticas públicas y avanzar hacia la construcción del proyecto político popular. Y Allende decía que es ahí, y él señalaba que es ahí donde se produce la unión de los campesinos para luchar y avanzar juntos revolucionariamente en pro de sus intereses de clase. Sin duda que el trabajo en la tierra, que ha sido evidentemente inadecuado, hoy en manos del campesino debía cumplir con el acometido de alimentar a los pueblos. Fíjense, o sea, la concepción de la soberanía alimentaria estaba en el pensamiento de nuestro compañero.
Y él señalaba que a la vez había que enfrentar el trabajo deficiente en la producción de alimentos y hacer frente al desabastecimiento, una de las principales armas usadas por el imperio, y que la ha seguido usando y le ha sido exitosa. Si es cosa de mirar lo que significó la caída del socialismo, es mirar lo que ha significado el asedio que por tantos años lleva Cuba encima y lo que ha cogotado el proceso revolucionario de avance en Venezuela, ¿no? Y esto todavía cuesta que en este país se entienda. Hoy día a lo mejor no hay desabastecimiento desde el punto de vista de la producción, que es ineficiente en el campo, más bien dijéramos lo que significa la importación de los alimentos que nosotros estaríamos en condiciones de producir. Pero si nosotros miramos los precios que hoy día ha alcanzado la alimentación, estamos ante una campaña que va a desabastecer la calidad en la alimentación y la vida cotidiana de las personas. O sea, es como decir, esta mirada visionaria que tuvo el presidente Allende, hoy día da respuesta a los problemas que nosotros estamos enfrentando, pero que pocas veces recurrimos precisamente a esa enseñanza que estamos rescatando hoy día para poder tener una claridad, para poder mirar qué es lo que requerimos hoy día, cómo implementar políticas públicas, cómo hacer de la Declaración de los Derechos Campesinos una herramienta de lucha y avance para lograr estos cambios que requerimos. El presidente también señaló que tampoco no se ha cuidado adecuadamente los recursos naturales ni se ha estado abasteciendo a la población en forma adecuada en su demanda creciente de alimentos. Esto dicho en el primer año de gobierno del presidente Allende. No estoy citando nada nuevo, estoy hablando nada más que del presidente, ¿no? Y que en vez de comprar alimentos en el extranjero, fíjense, como decía, si nuestra agricultura fuera más eficiente, esos mismos millones de dólares los podríamos invertir en elementos de capitalización que creasen nuevas y crecientes oportunidades de los trabajos para todos aquellos jóvenes y campesinos que migran hacia los grandes centros urbanos. O sea, el gobierno de la Unidad Popular se planteó como objetivo transformar la estructura capitalista subdesarrollada y dependiente de la sociedad chilena, creando condiciones que la llevaran hacia el socialismo. De este planteamiento, nuestro presidente Salvador Allende surge la definición global de las transformaciones que proyectó el gobierno, afirmando que la reforma agraria no es una transformación aislada, que se caracteriza por algunas medidas inconexas, sino que es un complejo proceso que se inserta en el total de las transformaciones que tienden a evolucionar el tradicional medio en que se ha desarrollado las y los chilenos. Son concepciones que nosotros hemos ido abordando y que son muy importantes en este planteamiento que nosotros hemos ido haciendo, ¿no?, de reforma agraria urgente y necesaria, que no es solamente una consigna, sino que una demanda importante que tenemos. Hace 8 años que conmemoramos los 50 años de la reforma agraria y liberamos la palabra interdicta, pues hablar de reforma agraria casi constituía en este país un insulto, una amenaza a esa bullada modernidad de la agricultura. Era un peligro nuestro planteamiento en ese momento y una amenaza a esta bullada modernidad de la agricultura, a esta travesía de las organizaciones campesinas y a su programa que fuimos desarrollando junto con el Ministerio de Agricultura, ¿no?, con el afán de conmemorar lo que había significado este proceso, el caminar, la experiencia que nos había dejado y los retos que aún permanecen. Y claro, se levantó la derecha para enjuiciarnos, pues podía despertar estas celebraciones antiguas aspiraciones frente al derecho a la tierra. Al igual que hoy, la derecha recalcinante, como los de ayer, señores de la tierra, hoy importante empresario agrícola, y la derecha han hecho todo un escándalo, ¿no? Han tratado de levantar toda una plataforma frente a lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo más lamentable, compañeros, resulta que nuestro pueblo, el pueblo más abandonado, el lumpen proletario y precario, el más despojado de su conciencia, se prende y caen en la trampa de la derecha. O sea, vivimos tiempos de retroceso de la lucha de clase
y de un resurgimiento agresivo de la derecha, no solamente aquí, sino que en el mundo. ¿No? ¿Me quedan 3 minutos? ¡Ay, qué horror! Bueno, diciendo eso, paso rápidamente a lo que quería terminar, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante, desde los campesinos y campesinas, junto a la vía campesina, levantar el principio de la soberanía alimentaria, que es para nosotros la base de nuestras luchas y reivindicamos que la agricultura campesina indígena de base agroecológica es la única vía posible para alimentar a toda la humanidad, ahora y en las generaciones futuras. La soberanía alimentaria como un modelo de producción agroecológica, con la recuperación de las semillas nativas, criollas, ancestrales, con una reforma agraria integral y popular, forman parte de nuestro proyecto popular para la sociedad toda. Para nosotros, una reforma agraria integral y popular es indispensable para asegurar la alimentación de los pueblos. El término de diferencias sociales e injusticia que son inaceptables. Para el surgimiento de una nueva sociedad al servicio de las personas, responsable de cuidar la madre tierra, combatir el hambre, la desnutrición y garantizar una alimentación saludable para toda la población. Los pueblos del campo tenemos derechos individuales y colectivos, respaldados por nuestra cosmovisión. En el caso particular de los pueblos indígenas, los derechos colectivos son reconocidos en el plano internacional por el Convenio 169 de la OIT. Nosotros no podríamos separar, cuando hablamos de soberanía alimentaria, al campesinado de lo que significa la agricultura ancestral de los pueblos indígenas, como tampoco podemos recordar todas las herramientas que fueron creadas para poder sostener esos 1000 días de reforma agraria que llevó adelante el gobierno popular. Y aprendiendo de los caminos recorridos con Allende, con Allende en la memoria, hemos abierto la senda para redescubrirnos en nuestra historia y nuestra cultura. Hemos situado la discusión sobre el socialismo en el centro de las luchas mediante formas que apelan a los sueños y a las necesidades del pueblo. La CLOC y la vía campesina ha sido certera, clarificadora e inspiradora en el desarrollo de una propuesta de vida que garantice la alimentación y el bienestar de los pueblos, y una vida digna para quienes viven y trabajan en el campo y en el cuidado de la madre tierra. Nuestra propuesta puede inspirar y dar esperanza mucho más allá del movimiento campesino. Está inspirada en lo que fue la construcción del gobierno popular. Está inspirada en la lucha heroica que dimos para derrotar la dictadura y entablar esta democracia tan amarrada de pies y manos. ¿Cuál es nuestro reto? Que trabajemos entonces para levantar lo más alto posible nuestra bandera, con confianza, con certeza y al mismo tiempo con humildad, sabiendo que unidos a todas y todas podemos avanzar hacia ese mundo que soñamos. Decimos que frente a las crisis globales construimos soberanía alimentaria para asegurar el futuro de la humanidad. Estamos de congreso. La consigna para nosotros no es algo que se grita, nos indica un camino. Y nosotros estamos diciendo sin miedo, porque hoy día lo que pretende instalar este sistema, lo que pretende esta derecha fascista, es el miedo, como lo instaló para que pudieran aprobar la histórica construcción que hemos hecho, que es la Constitución del Pueblo, que no está perdida, que tenemos que recuperar lo que ahí estaba puesto. Nosotros los 5 puntos referidos a nuestro sector. Y por eso decimos sin miedo, con convicción y esperanza, nuestros sueños tenemos que convertirlo en acción. Y gracias. Muchas gracias. ¿Digo? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias, Francisca. Y ahora pasamos a los 20 minutos que tiene Andrea, de ODEPA Minagri. Andrea, por favor. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrea García, soy directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, eso significa ODEPA. Y no sé si voy a hablar 20 minutos, pero sí me gustaría referirme a varias de
de las cosas que habló Francisca y a otras que creo que es importante poner en conocimiento también respecto de qué estamos haciendo hoy día para cumplir algunos de los compromisos que existen pendientes, de cómo en el fondo abordamos la problemática que existe hoy día en el mundo rural, en el campesinado, cómo tomamos la posta respecto de algunas de las demandas que quedaron inconclusas y cómo entregamos dignidad también en los territorios rurales. Y quería partir destacando que también valoro muchísimo todos los espacios que han existido donde podemos poner esta temática a 50 años del golpe. Porque dentro de las múltiples víctimas que han existido de la dictadura, 55 compañeros y compañeras del Ministerio de Agricultura se encuentran dentro de los ejecutados y detenidos desaparecidos. Y ese ejercicio de memoria, ese ejercicio que nos ha permitido hoy día identificarlos y conocer sus nombres, sus caras, sus sueños, es algo que resulta importante. El ejercicio que este año hizo el Ministerio de Agricultura respecto de esta temática abarca también las personas que viviendo en el campo también fueron víctimas de la contrarreforma y de las políticas de exterminio del gobierno de la dictadura. Y creo que eso es importante previo al trabajo que nosotros tenemos que hacer, el reconocer a todas aquellas víctimas que lucharon por una dignidad y que fueron cruelmente reprimidas. Y también cómo desde las políticas públicas, cómo desde los trabajadores y trabajadoras del Estado se crearon las condiciones propicias para que esto pasara. Porque esto pasó por la unión de trabajadores y trabajadoras, de obreros y también del campesinado. Y creo que también en este ejercicio de memoria es importante distinguir también esto. Quería recoger un tema que planteaba Francisca, que dice relación con que tenemos muchos retos que aún permanecen y que en particular para la agricultura familiar campesina el tema de la soberanía alimentaria es algo relevante. Y es algo que ha sido planteado por el presidente Salvador Allende con una concepción que se ha ido formando en el tiempo a nivel internacional en el ámbito de la vía campesina, de la CLOC, y que nosotros como Ministerio de Agricultura lo recogemos y lo empezamos a trabajar de una forma que es un poco distinta y que quisiera explicar cuál es el sentido, cómo lo hemos ido abordando. Desde hace bastante tiempo ya que existe a nivel de la sociedad una convicción que es más o menos profunda respecto de que desde el Ministerio de Agricultura, desde el Estado, es preciso trabajar en temas de seguridad alimentaria. Esta necesidad que tiene la población de alimentarse es algo que es visto de forma transversal. El cómo respondemos a esa necesidad de alimentarse es bien distinta según el tipo de administración que exista. Y en los últimos años hemos visto como la respuesta que nosotros hemos entregado como país es insuficiente. Desde la dictadura y profundizada en los gobiernos democráticos ha existido la profunda convicción de que la alimentación nosotros la podemos obtener a través de la producción nacional, pero mucho más fuertemente a través de la suscripción de tratados de libre comercio y del intercambio. Y sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo esta política ha quedado, no voy a decir obsoleta, pero sí ha quedado corta, en el sentido de que no hemos puesto algunos elementos que son fundamentales sobre la mesa. La sustentabilidad quizás es uno de los más evidentes y de los más transversales, en el sentido de que no da lo mismo cómo se produzcan los alimentos, quién los produzca, en qué lugar, con cuánta agua se producen, en qué condiciones, etcétera. Pero también existen otros elementos que de a poco han ido surgiendo y que se han hecho más evidentes en los últimos años a partir de la pandemia. A propósito de la pandemia, empiezan a generarse a nivel internacional una fuerte presión por revisar nuestros sistemas productivos, por revisar cómo nos estamos alimentando. Y en esa revisión, cuando nosotros hacemos el análisis acá a nivel local, nos damos cuenta que una parte importante de los productos que consumimos son importados y que sin embargo no tenemos la infraestructura que nos permita garantizar que esos productos van a estar disponibles permanentemente
y además estamos cada vez menos soberanos, en el sentido de que hoy día la alimentación es un arma que puede ser utilizada entre países, que de hecho lo vemos en particular en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y que en el fondo esta dependencia, que es cada vez más creciente, nos hace cada vez menos soberanos como países. Y considerando esos elementos y el cambio climático y otros más, es que nos proponemos, recogiendo en parte la demanda que existía desde antes, este compromiso de convertir a la agricultura familiar campesina en quienes alimentan nuestro país, en quienes son capaces de proveer con alimentos que reúnan las condiciones que nos permitan llevar una vida saludable. Porque no es solo alimentos porque necesitamos no morirnos, sino que además necesitamos que los alimentos respondan a nuestras necesidades, a nuestra idiosincrasia, a nuestras características culturales y que además sean variados, sanos y a precios que nos permitan acceder a ellos. Y considerando todo esto es que realizamos un trabajo de unión, en el sentido de convocar actores que fueran muy variados y que fueran representantes de distintos ministerios, distintas instituciones, distintos actores de la sociedad, porque justamente recogemos esto de que es necesario construir acuerdos, que necesitamos construir políticas públicas que perduren en el tiempo, que necesitamos ser capaces de demostrar que esto es una necesidad, ser capaces de salir de la comodidad de conversar solo con aquellos que pensamos de una manera similar y buscar acuerdos, buscar cómo construimos políticas que sean de más largo plazo. Y en ese contexto es que construimos una definición de soberanía alimentaria, y ahí hago un pequeño paréntesis. El término de soberanía alimentaria es un término que no existe una única visión respecto de qué representa. Si bien la vía campesina tiene una definición que es bastante conocida, existen otras instituciones en que la visión es completamente distinta, y ahí quisiera poner el ejemplo que ponemos siempre, que es del Ministerio de Agricultura de Francia, que se llama Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria, y que la visión es súper distinta y que dice en ese caso relación con proteger lo que para ellos es un patrimonio, que son las indicaciones geográficas, aquello que los distingue respecto de la producción en el resto del mundo. Entonces, tomando un poco lo que existe a nivel internacional, es que proponemos una nueva definición de soberanía alimentaria cuyo objetivo es convocar, es tratar de unir distintas visiones respecto de esta temática, pero siempre con la mirada común de resguardo de este derecho a la alimentación, de este sueño que es compartido con las expectativas que existían en la Unidad Popular. Y en ese contexto es que proponemos que este concepto de soberanía alimentaria, esto por lo que tenemos que trabajar, lo que nos tiene que mover, es resguardar todos nuestros patrimonios, todo aquello que nos permite seguir produciendo. Y en ese todo aquello que nos permite seguir produciendo, por supuesto que están los recursos productivos. Y en los recursos productivos está la tierra y el agua. Y el agua que hoy día es algo que es sumamente crítico. Venimos de una mega sequía que ha durado 13 años y que si bien este año tenemos condiciones que son distintas, no podemos decir que la hemos dejado atrás. Tenemos hoy día además una alta variabilidad climática, estamos ya en un proceso de ebullición climática, de acuerdo a los últimos especialistas, que nos obligan a abordar estas temáticas de una forma mucho más eficiente, aunque es complejo porque no es que existan los recursos disponibles para ello, pero tenemos que ver cómo vamos generando esas condiciones. Y en este contexto es que el proteger los recursos productivos, el generar condiciones para que los recursos productivos estén precisamente en manos de quienes producen, es uno de nuestros desafíos. Tenemos además como otro patrimonio dentro de los que tenemos considerado el patrimonio de los recursos naturales, porque proteger la biodiversidad, lo que mencionaba Francisca respecto de la posibilidad de multiplicar las variedades tradicionales, ponerlas a disposición de quienes producen, también es para nosotros algo que es muy relevante.
generar las condiciones en el sentido de impulsar la agroecología también es para nosotros relevante. Desde el Ministerio de Agricultura, en los últimos años, no han existido grandes políticas que digan relación con eso y nosotros ahora estamos en esa línea implementándolas. Pero los resultados no son aún visibles. Y por eso es que tenemos que apurar el tranco porque necesitamos comunicar de mejor forma también lo que estamos haciendo y trabajar de forma más conjunta, como también lo señalaba Francisca. Dentro de los patrimonios, además, tenemos identificado el patrimonio cultural. No da lo mismo que alimentos producimos y ahí también rescatamos algo que es relevante y que es que en este entregar dignidad al campo tiene que ver también con no ponernos a producir todo aquello que nos indican las grandes empresas o aquello que viene desde afuera. Los productores y productoras y los consumidores y consumidoras desde una mirada de la sociedad actual, también tenemos derecho a consumir alimentos que digan relación con nuestra idiosincrasia. Entonces eso también lo tenemos dentro de los ámbitos que estamos considerando. Bueno, y tenemos otros más que también son relevantes, pero que no quisiera tanto ahondar en detalle. Pero en el fondo lo que les quiero decir es que este gobierno, que guarda algunas similitudes con el gobierno de la Unidad Popular en el sentido de que reúne a partidos que son de izquierda y que tienen como una de sus metas el entregar dignidad a la población que vive en territorios rurales, a los campesinos y las campesinas. Tenemos un escenario político que es distinto, pero sin embargo tenemos el compromiso de trabajar en esa línea y esperamos hacerlo junto a quienes viven en los territorios. Gracias. Gracias, Andrea. Muchas gracias. El tiempo en este tipo de actividades es implacable. En todo tipo de actividades o en toda la vida, ¿no? Digo yo, ya que bastante crecido a propósito del tiempo. Bueno, sigamos caminando. Vamos a dejar con sus 20 minutos a Osvaldo, ¿ya? José Osvaldo Zúñiga, por favor. Gracias, compañero Omar. Bueno, saludarles, compañeros, compañeras. Y esto de la reforma agraria, yo quiero partir, Francisca ya ha dicho cuestiones elementales muy importantes. Una situación que se da hoy día todavía en nuestra sociedad es que se le ve como un solo proceso. No se habla de reforma agraria, como que se mete todo en la misma bolsa. Y fíjense que hay una cuestión bien especial, que se tiene incluso más conciencia en algunos lugares de lo que es la contrarreforma agraria por el proceso de parcelación. Entonces, yo siempre valoro una inmensidad todo lo que fue educación, formación y transferencia tecnológica en el proceso. Pero como es un proceso interrumpido y es derrotado, queda en las comunidades más la versión de la dictadura. Entonces, la contrarreforma agraria parte como una sugerencia del imperio yanqui más definidamente, en una cuestión más jurídica. Entonces, con la ley del macetero de Alessandri y de esta reunión de 1961 en Punta del Este, en Uruguay, y que este debate que se da internacional ahí es para contrarrestar lo que estaba ocurriendo con el proceso cubano y salirle al paso a que no se siguieran replicando estos procesos en nuestra América. Y una ley de macetero muy debilucha, sin gran efecto social, y después viene el proceso de Eduardo Frei Montalva, y que ahí nosotros los campesinos y las organizaciones campesinas
hemos creado, hemos constituido el 28 de julio como el Día del Campesino y la Campesina, el día que se promulga la ley de reforma agraria. Pero esto, sin la ley de sindicalización campesina, la 16.625, le habría costado mucho más a la 16.640 materializarse. La ley de sindicalización campesina es una ley realmente importante y una ley que muy avanzada para ese tiempo, porque genera también ya y dice que las mujeres tienen derecho a ser socias de los sindicatos y a ocupar responsabilidades en los sindicatos. Y para la época una ley avanzada. Y en un momento en que celebramos el Día del Campesino en la Central de Trabajadores, la CUT, estuvo invitado don Jackson Scholl, que tiene mucho que ver con la reforma agraria en nuestro país, en su calidad también de funcionario de la CORA, de director de la CORA, pero como ministro de Agricultura del presidente Salvador Allende, en el tiempo de la Unidad Popular, y nos decía en la reflexión que hacía y en esta actividad que tuvimos ahí en la CUT, de Día del Campesino o la Campesina, la ley fue tan buena que funcionó sola y que no necesitó de una normativa. Y claro, y ahí se ve este financiamiento que tenía para que la organización campesina se fortaleciera y que se le creó este Fondo de Extensión y Educación Sindical, que uno cuando revisa cifras en el boletín de la Confederación Ranquil, hay algunas cifras, y se capacitaron 8.500 trabajadores, 8.500 campesinos en un año. Entonces es la destinación de profesionales, la destinación de recursos, el constituir estas escuelas de formación y de transferencia de conocimientos, también de ciencia y de tecnología. Aquí está presente don Óscar Torre, que fue director de este Fondo de Extensión Sindical, que nos ha acompañado mucho tiempo a nosotros en al movimiento campesino, que pudo hacer estos convenios, generar estos convenios con el INACAP, con la Universidad Católica, y que se le da una mirada muy amplia, ¿no? Uno dice Sean Corfo. ¿Qué es lo que sería eso de Sean Corfo? Había una empresa de maquinaria agrícola que poseía una capacidad tremenda. Yo conversaba con un dirigente de un asentamiento, el asentamiento Manuel Rodríguez de Bustamante, y dice que ahí estaban con un problema, con unas tierras que el dueño del fondo no quería entregar. Llegó la maquinaria del SEAN y en una noche araron 50 hectáreas y rastrearon 50 hectáreas y la dejaron disponible para sembrarla. Y los muchachos se venían a capacitar acá a la sexta región, al INACAP, como operadores de maquinaria agrícola. Y bueno, en las láminas también de la Confederación Ranquil, que encontramos no hace mucho, el compañero Luis Avendaño da cuenta de una gira que hizo, invitado por la Federación Sindical Mundial a Europa del Este, y él da cuenta que vienen viajando 9.000 tractores. 9.000 tractores. Imagina, hay que tener 9.000 operadores. Por lo tanto, esta mirada que se le da tiene que haber sido una mirada revolucionaria, de transformación y de cambio. Cuesta imaginarse eso, cómo es que tuvieron que formar rápidamente a estos 9.000 operadores. Y voy a pasar a una cuestión muy particular. Bueno,
Mi familia era del asentamiento Los Queñes, en la comuna de Coihueco, en la precordillera de arriba. Y se expropió el año 71 el asentamiento Los Queñes. De ahí me parece que eran de los 35 familias que vivían, tienen que haber unos 4 o 5 sabían leer. La gran mayoría no sabían leer ni escribir. Mi padre estaba entre esos de los que no sabía leer ni escribir, no había podido ir al colegio. Empezó a trabajar muy jovencito, niño, porque ellos empezaban a los 12 años generalmente a trabajar, obligados y cumpliendo de sol a sol la tarea. Bueno, mi padre fue en el asentamiento, cumplió la tarea de ovejero, cuidador del ganado, y él fue a otro asentamiento que había cerca de la comuna de San Fabián, a Santa Adriana, y tomaron curso de enfermero de ganado. Sin saber leer ni escribir, aprendieron, bueno, mi padre falleció ya hace como 10 años, pero él nunca más se le olvidó inyectar, y al final él trataba sus animales, castrar, las cosas más básicas, pero también hacer pequeños diagnósticos de la enfermedad, porque fueron capaces de transmitirles autonomía, de transmitir autonomía y conocimiento. Después voy a volver a lo que fue el Manuel Rodríguez. El asentamiento Manuel Rodríguez tuvo contratos con la lechera Ñuble. Construyeron, el asentamiento Manuel Rodríguez fue expropiado antes del 70, ahí por el 68, 69 me decían los compañeros. Y construyeron un establo moderno. Hicieron contrato con la lechera Ñuble les entregaba de vuelta mantequilla y queso, producto de la industrialización que salía la leche de acá al asentamiento. Contrato con la Llanza era una empresa, una industria azucarera nacional del Estado de Chile, donde ellos entregaban la remolacha y también volvía al asentamiento una parte del pago en azúcar y coseta que era para alimentar ganado. Y contrato con una fábrica de aceite en Talca. Bueno, esta es la historia como no contada, ¿no? Que todavía falta recogerla y que lastimosamente hoy día estamos muy al filo. Pero la capacidad de los asentamientos fue tremenda, fue extraordinario, se desarrolló rápidamente. Hace pocos días, en esto de los 50 años, uno se da tareas como bien urgentes. Fui a un lugar que se llama Estrella del Alba, en calidad de dirigente de la Confederación Ranquil. Y nosotros en Coihueco tenemos, bueno, como en todas las comunas, detenidos desaparecidos y asentamientos que fueron muy maltratados los trabajadores. Y en esto de reencontrarnos en estos 50 años, de hacer los homenajes que corresponden, los reconocimientos, fuimos ahí al asentamiento, Estrella del Alba. Entonces le pedí a mi compañero Dago, que está por acá, que trabaja con nosotros en la Confederación, compañero Dago, vaya a la Biblioteca Nacional y busque todo lo que aparezca de Estrella del Alba en el diario La Discusión de Chillán. Y el compañero partió para allá y encontró, fue una alegría tremenda, que no era asentamiento, sino que primer centro de reforma agraria de Ñuble abarca 2.800 hectáreas de cultivo. Pero lo que me gusta de esto es que este proceso de reforma agraria era una cuestión de principios muy sólidos. Entonces, en esto de que la tierra cumple un fin social, dice la noticia así: con la elección de integrantes para su comité de producción, control y bienestar social. Así es la definición que hacen de este primer centro de reforma agraria. Hoy día cuesta imaginarnos esto de bienestar social. No hablamos de bienestar social. Poco hablamos de control también. Entonces, este proceso es un proceso con una solidez tremenda. Estaba pensado para resolver.
estaba pensado para crear bienestar. Y uno puede buscar las diferentes experiencias que se dan. Nosotros tuvimos la posibilidad de recibir en nuestra casa de la Confederación al compañero Gregorio Reimán de la cooperativa de Lumaco, una cooperativa mapuche. Y claro, ellos perdieron su cooperativa, como la gran mayoría de los centros de reforma agraria que fueron destruidos por la dictadura. Pero los compañeros tenían un sentimiento de satisfacción a pesar de haberlo perdido todo y de orgullo, de haber sido capaz de tomar en sus manos el destino y de resolver la grave problemática social, la pobreza, la exclusión, la marginación, la violencia, la agresividad con la que actuaba el latifundista contra la familia campesina. Si eran verdaderos esclavos, Era una cosa de... Bueno, los tíos de mi mamá, que están casi todos fallecidos ya, ellos para saludar al patrón, al dueño del fondo, hasta hace poquito, se sacaban el sombrero y se inclinaban, hacían una reverencia. Ese sometimiento hoy día todavía uno lo encuentra presente en los campos. A propósito, me estaba llamando el compañero Israel Ayapán. Les voy a comentar esto. La Ranquil envió en esta necesidad de perfeccionar a los compañeros una cantidad de 80 jóvenes un mes antes del golpe de Estado del 11 de septiembre a Rusia a formarse como operadores de maquinaria y mecánicos. Nuestros muchachos se quedaron todos allá, les costó mucho volver, y este sábado nos pidieron la sede acá de la Confederación y se van a reunir, se van a encontrar. Así que, compañera Francisca, ahí les paso el dato para que el sábado vaya a saludar a esos muchachos que pasaron por su casa, tengo entendido, muchos de ellos. Yo lo considero también un hecho importante porque esta mirada de formar, de capacitar, de instruir, no solo tenía que ver con lo que se pudiera hacer acá, también estaba la solidaridad internacional para poder colaborar, cooperar y fortalecer este proceso de transformación y cambio. Hay, como le decía, yo creo que en cada asentamiento o en cada comuna, si nos dedicamos a hacer un estudio profundo, nos sale un libro en cada asentamiento. Está pendiente todavía hacer ese trabajo de investigación muy profundo en las formas orgánicas que se dieron, en la lucha por obtener, como dice la compañera Francisca, esta de la exclusión de las mujeres. Yo creo que en algún momento también es tiempo de hacer autocrítica. Me contaba una experiencia un dirigente una vez de Quillón. Se tomaron el fondo ellos, pusieron fardos y por los fardos colocaron los cabos de las guadañas, horquetas y azadones para que el patrón mirara y viera que había ahí una trinchera. Dice que el arma que había atrás de esos fardos era la cocinera. Cuando entró alguien con la intención de sacarlos de ahí, salió la señora cocinera del fondo y le pegó con el cucharón en la cabeza a la persona que venía entrando y la hizo volver. Claro, el rol de las mujeres fue heroico también en este proceso. Fue muy, muy heroico cuando uno empieza a conversar todos estos detalles. La mujer está invisibilizada en lo que es la cuestión jurídica. La gran mayoría de las responsabilidades de los sindicatos, de los centros, lo ocupaban los hombres, pero detrás de eso estuvieron las mujeres participando activamente en esta conquista de la tierra. Usted me avisa, compañero Omar, con los tiempos. Me quedan 2 minutos. 2 minutos. Hablar de la contrarreforma agraria en 2 minutos muy difícil, pero yo creo que hay cuestiones que nosotros hoy día tenemos que ocuparnos, tenemos como sociedad, como país. Una es la malnutrición,
El presidente Allende fue muy certero con el tema del programa ahí, cuando habla para los niños, destinan 3 o 4 puntos del programa de Unidad Popular dirigido a los niños. Hoy día tenemos serios problemas de alimentación. La Universidad de Chile hace estudios de que el 74.2% de los habitantes de nuestro país está con sobrepeso, 32% de los niños con obesidad, más de 3 millones de diabéticos. Y eso es, la Tierra no está cumpliendo un fin social, ni estamos ocupados del bienestar en general. Y yo creo que hay un punto que tiene que hacernos reflexionar, y lo otro es el tema de las sequías, la acumulación y la usurpación de las clases dominantes del agua y la tierra. De los 10 millones expropiados, 6 millones de hectáreas de tierra fueron arrebatadas a la familia campesina. Hay una cantidad de familias campesinas que fueron desalojadas, despojadas de la tierra. Y los fusibles que tenemos nosotros están cortándose. Para mí el Santa Olga es un fusible que se cortó, que nos indica que este desarrollo rural está complicado, que no es correcto. Se queman 1.200 viviendas, casas, hogares, donde está la cuestión más íntima de una familia. Es irreparable, eso es irreparable. Y lo otro, lo que acontece, bueno, los incendios en general, pues, uno que hubo en Florida hace algunos años atrás, debe ser 2010 por ahí, 2010, 2012 por ahí creo que fue, también se quemaron 27.000 hectáreas, 422 casas de familias campesinas, y lo del año pasado, más de 400.000 hectáreas quemadas. Y eso nos indica claramente que no hay planificación de desarrollo rural, que no hay planos reguladores, que nos falta revisar la calificación de suelos. Hoy día hay una cantidad de suelos de alta calidad agrícola que están siendo destinados para otra cosa, para parcelas, para plantaciones, para paneles fotovoltaicos. Ñuble el otro día tenía un dato ahí, al pasar 1.000 hectáreas están ocupadas con paneles fotovoltaicos. A mí me parece eso muy agresivo, atentatorio contra el derecho a la alimentación. Y la cantidad de hectáreas plantadas de pino y eucalipto, aquí los números pueden fallar, pero lo cierto es que hay más de 2 millones de hectáreas de tierras plantadas de pino y eucalipto, con una fuerte presión al ambiente, a los recursos, a la biología. Esta misma cantidad de hectáreas el bosque nativo exterminado con herbicidas. Uno va, reclama, nadie se ha hecho cargo hasta el momento de por qué se permite el uso de herbicidas contra nuestro bosque nativo, que va a ser irreparable. Yo no tengo duda que son más de 2 millones de hectáreas de tierra. La región de Ñuble, 2,6 me dice la compañera Andrea García acá de ODEPA, que tiene la información. Ñuble tiene 244.000 hectáreas plantadas de pino y eucalipto. Entonces, son 244.000 hectáreas que no podemos determinar nada. Eso es de absoluta propiedad y dominio de los dos grupos económicos que hay en Chile, que son los Mate y los Angelines. Creo que son cuestiones que a nosotros son información, son datos que tenemos que entrar a reflexionar y decir, nuestro país lo construimos entre todos, o si no vamos a seguir cosechando estas catástrofes tan complicadas. Eso, compañeros, gracias. Compañeras. Muchas gracias, compañero Osvaldo. Gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Quiero compartir con ustedes y con ustedes también en las plataformas sí, voy a compartirlo pero le debo pedir permiso, autorización a Osvaldo. Osvaldo es presidente de la Confederación Ranquil. La situación del agro la hemos visto, reforma agraria, el tema de la sindicalización, los complejos momentos que vive la organización campesina,
pilar fundamental para la propuesta de la Unidad Popular como la reforma agraria. Complejos momentos que vivimos en nuestro país. Y aquí con nosotros tenemos a Osvaldo, que fue, yo me acuerdo en la mañana en un panel, preguntaron si la actividad partidaria política era o no incompatible o compatible con la actividad sindical. Pero sin embargo, yo me lo callé en su momento para contárselo a ustedes ahora. Osvaldo fue candidato hace poquito a consejero constitucional, ¿no? Y este presidente Larraquil obtuvo 11.000 votos. Sí, pues. No es menor. Entonces, algo hay. Y más de algo, digo yo, debe haber en justicia y razón de aquello que él nos cuenta. ¿Cuál es la realidad? En el campo. No solo en la provincia, o en la, sí, provincia de Ñuble, ¿no? Hoy día le llaman región de Ñuble. No, le han cambiado tanto el nombre. ¿Ah? Bueno, vamos a una conversación. Pregunta-respuesta. Yo creo que han quedado hartas preguntas. Hay una pregunta acá. Pero por supuesto, vamos a la conversación. ¿Pregunta o conversación? Así pues, Abel. Voy a compartir el micrófono. Con micrófono, sí, le vamos a compartir porque de lo contrario no llega el audio a la mesa de transmisiones. Abel. Bueno, yo solo quiero hacer un comentario. Hemos estado buena parte del día acá, varios de nosotros, y creo que las exposiciones han sido bastante elocuentes como para caracterizar esa experiencia maravillosa y vigente que vivimos cuando en esas épocas éramos jóvenes todavía menores, ni siquiera treinteros, sino que menores, y tuvimos que asumir, precisamente por lo que señalaba Osvaldo y las compañeras, funciones y responsabilidades en los niveles sindicales, en los niveles políticos, que superaban nuestras capacidades en ese momento, pero el entusiasmo, la fuerza y la conciencia fue enorme. Y eso, yo creo que hay que decirlo también, vino muy influido, hablo de la reforma agraria, en su esencia, que es lo que yo quiero plantear, que en el caso de Chile, su logro esencial principal fue y sigue siendo haber destruido para siempre un sistema de explotación, de las grandes propiedades que estaba sustentado en una baja utilización de las potencialidades productivas de la tierra, en una baja inversión o nula inversión de capital y sustentado en la explotación más brutal en la vida de los trabajadores y sus familias. Todo lo que se ha dicho acá durante el día, incluso en un momento se comentaba, no sé qué compañero fue antes, que su gran aprecio de todo lo que le tocó vivir en esos años de la reforma agraria, era una compañera, perdón, fue cuando se enteró de que sus padres campesinos, beneficiarios de la reforma agraria, le podían comprar un par de zapatos por primera vez en su vida.
a los 12 años de edad. Bueno, yo creo que todo esto, todo este proceso tan humanista, tan humanitario, vino directamente influido por lo que ocurría en América Latina y también en otras partes del mundo, pero específicamente respecto de la reforma agraria, por el triunfo y los logros y la pelea del pueblo de Cuba frente a la agresión norteamericana y a la apropiación histórica de las grandes plantaciones, sobre todo los cañaverales, para la explotación del azúcar y del ron. Bueno, yo creo que si hay algo que se puede, digamos, dejar como punto central, es precisamente haber abolido este sistema de esclavitud semifeudal y que vino con esas experiencias previas. Y considero que ninguna de las atrocidades, las aberraciones humanas que han cometido y en algún grado se siguen cometiendo en el sector agrario, va a poder restaurar ese imperio de un sistema de explotación tan brutal para el campesinado. Y eso creo que es el gran valor, eso no nos lo quita nadie, como podría decirse. Bueno, en ese contexto es que también quiero hacer una referencia muy breve, compañero, porque yo no soy expositor, pero creo que hay un caso que desgraciadamente poco se nombra, pero es de una trascendencia enorme, que es el caso, como la compañera lo señaló hace unos pocos ratos, del complejo agrícola forestal maderero Panguipulli. Ocurre, por si hay alguien que no lo conoce, pero muy en breve, que esa zona, estamos hablando de la costa de Valdivia, de la cordillera de los Andes de Valdivia, fueron zonas de apropiación indebida, pero en donde la apropiación fue orientada a la explotación del bosque nativo y de especies maderables de alta calidad para el comercio y la exportación internacional durante décadas y siglos también. Y esas tierras que eran de propiedad ancestral indígena no estaban consideradas dentro de las causales o las determinantes que estableció la ley 16.640. Porque la ley 16.640 fue principalmente aplicada a los predios que tenían una vocación productiva agrícola y que se orientaba al latifundio, pero en donde estaba la concentración poblacional y la explotación más grande, de modo que quedaron fuera del alcance de esa ley. Y cuando irrumpió el movimiento de levantamientos, de tomas de predios y de organización del pueblo mapuche de esas zonas, del pueblo indígena, ya estábamos a puertas de que asumiera el gobierno popular. Se había triunfado en septiembre del 70 y vino esta oportunidad y hubo en ese momento la toma, el levantamiento, muchas huelgas, no solo allí, sino en todo el país, huelgas que terminaron, en el caso de esa zona fueron aproximadamente 20 grandes latifundios que se levantaron y que la única forma de poder avanzar en ese proceso fue que el gobierno popular, y así lo hizo el presidente a los pocos meses de haber asumido el gobierno, tomara este caso de la no consideración de las tierras agrícolas ancestrales en la ley 16.640 y se llegara a un gran acuerdo regional que territorialmente, si no me equivoco, bueno, los compañeros de EPA tienen más preciso eso,
significó alrededor de 400.000 hectáreas de precordillera y cordillera, y en donde se llegó a conformar, después de muchas luchas y de enfrentamientos con los latifundistas, este complejo agrícola forestal Panguipulli, en donde durante el gobierno popular en que se constituyó alcanzaron a trabajar un número cercano a los 3.000 trabajadores agrícolas en las distintas faenas, porque esto era con fines de explotación. Y eso funcionó de acuerdo a todos los antecedentes que se han reportado de manera muy eficiente, altamente eficaz en la obtención de la producción y las exportaciones, y con un trabajo social de desarrollo de estas familias, de estos 3.000 trabajadores, que ha sido destacado y ejemplarmente reconocido en América Latina. Al parecer es, si no la más importante, una de las más importantes experiencias, porque el gobierno logró crear allí una empresa mixta que estuvo constituida por los trabajadores organizados y el Estado, la Corfo, y se constituyó este complejo como una filial de Corfo, que así funcionó hasta el día del 11 de septiembre, en que llegaron allí, y no me extiendo mucho más, pero llegó Cristian Lavé, enviado directamente por el Mamo Contreras, y otro grupo de asesinos, y que el resultado, según los antecedentes que hay, es que fueron 70 campesinos asesinados, y que hoy en su memoria hay un reconocimiento ahí, unas lápidas y un memorial propiamente a esta gesta heroica. Bueno, dejo ahí, un segundo, dejo ahí esto y me traslado 5 minutos, compañero, le prometo. Ya. Yo creo, finalmente, para tratar de aportar, que tenemos como Estado, como país, pero como Estado, una deuda histórica tan grande por su significación y por los costos de vidas humanas, por los salvajismos que se produjeron, mucho más enorme aún que la deuda histórica que tiene el Estado con los profesores de Estado, por ejemplo, a raíz de la municipalización del año 82-83. Bueno, ocurre que cuando se da el golpe militar, inmediatamente la CORA asume y determina, 2 meses después del golpe, declarar como actos de nulidad los decretos expropiatorios de alrededor de 1.700 o 1.800 predios que pertenecían al área reformada, en donde ya estaban operando, funcionando en esos años, centros de reforma agraria o centros de producción, que eran los que se trabajaba mixto con el Estado, o asentamientos campesinos. Y bajo el pretexto de que legalmente las propiedades, porque así establecía la norma de CORA desde el gobierno anterior hasta ese minuto, legalmente seguían siendo terrenos del Estado a través de la CORA, se decretó que esos campesinos por tanto, no eran propietarios, y por lo tanto se dictó el famoso decreto 203, parece que fue ese, o el 200, porque el 208 fue posterior. El 203 creo que fue, en donde se declaró que esas eran tierras del Estado, y paralelo a eso se inició no digo exterminio, pero prácticamente en eso llegó a concluir en muchos casos, el desalojo de todos estos predios, en compañía, como se ha dicho hoy varias veces, entre las fuerzas policiales y las guardias blancas de los latifundistas.
Bueno, este proceso continuó en su formalización porque ni siquiera fueron capaces de establecer que la ley 16.640 se acababa. La dejaron hasta el día de hoy, no la tocaron. Nunca fue derogada. Pero sí, lo que hicieron fue establecer este tipo de decisiones. Y después, en un decreto posterior, se estableció que también quedaban bajo nulidad los derechos, o sea, se le reconoció derechos de reserva, que hasta ese momento no tenían los latifundistas expropiados, y eso permitió que en conjunto con lo que fue quitado en los centros de reforma agraria, más esas reservas que fueron entregadas a los ex latifundistas, a partir del 11 de septiembre, bueno, después de todos estos actos ilegítimos, alrededor del 35% de la superficie beneficiaria de la CORA bajo el área de reforma agraria quedase decretada como nula. E iniciaron, con esa revocación, inmediatamente un proceso de reasignación de la propiedad. Y eso es más conocido a través de las ventas a entidades estatales, a particulares e incluso a empresas comerciales, las grandes empresas del agro. Ese es el proceso que siguieron todo este proceso de reforma agraria. Y esa cantidad de superficie y esa cantidad de familias que se estima que son no menos, según estudios diversos que hoy están disponibles, no menos de 25.000 familias campesinas, de las 100.000 que fueron beneficiadas con el proceso. La cuarta parte, digamos, de esto, fue arrebatado, fueron despojados estos campesinos de esa propiedad. Y esa es una deuda histórica, esa es una deuda que está pendiente y yo quería hacer notar esta situación. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Abel. Sí, Abel Zipagauta. Él fue director, Abel, de Empresa Nacional de Semillas. Claro que sí, de filial Corf. Empresa Nacional de Semillas. Abel Zipagauta, muchas gracias, Abel, por tu contribución a este panel. Ya lo dije de pasada, sí, el tiempo es implacable. Óscar, 2 minutos quedan. ¿Alcanza? Poco, pero vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Don Óscar Torres. Mira, para no extenderme, voy a usar el anecdotario, que también es parte de la memoria. 3 anécdotas de la época. A propósito que en la mañana se habló de los fondos del FES y de la ley de sindicalización campesina. Los 7.000 millones de dólares. Perdón, 7 millones, no 7.000. 7 nomás. Entonces, la primera vez que se hicieron estos cheques, porque nunca se habían hecho tantos cheques en la Dirección del Trabajo y en el FES. Entonces nos juntamos con el director del trabajo para firmar los cheques, porque los del FES teníamos que firmarlo los dos. Me dice él, antes de firmarlo, ¿usted, señor director del FES, revisó bien los cheques? Sí, le dije, los revisé bien. Estoy seguro que está todo correcto. Bueno, me dijo, voy a firmar haciendo confianza en usted. Bajo el consuelo, no sé cómo me dijo, que si nos tenemos que ir presos, nos vamos a ir los dos juntos. Así que a raíz de eso, firmó los cheques. Ese es el anecdotario más doméstico. El segundo es más importante, ya político. ¿Se acuerdan ustedes de la toma del juzgado de Melipilla? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan?
el 72, si no me equivoco, mes de mayo creo también, pero la fecha no estoy tan seguro, se produce una gran movilización campesina. Hemos hablado poco de la movilización campesina, pero es reencuentro importante. Bueno, pero se dijo que, lo dijo bien Osvaldo, que si no hubiera habido movilización campesina no habría habido casi reforma agraria, ¿no es cierto? Así lo dijo. Entonces, están paralizados varios departamentos de la región metropolitana hoy día, con centro en Melipilla. Y me llega a mí una citación de la Comisión Agraria del Mapu. Yo militaba en el Mapu. Y me dicen, compañero, hay una invitación de la Comisión Agraria del Partido Comunista. Mañana tiene que estar a las 10 de la mañana en la sede de la Confederación Ranquil. Lo va a esperar allá el compañero Enrique Avendaño, recordado en la mañana por el compañero Zúñiga, y viene también un representante del Partido Socialista, que era el compañero Vidaurre. Y nos juntamos en la Ranquil, ahí en la calle 18, ¿no? Y se produjo la reunión, pues el compañero nos explicó, se ha sabido que dentro de la movilización y la toma de los fondos de Melipilla, algunos están, no sé si usó este adjetivo o no, insidiosamente tratando de tomarse el juzgado de Melipilla. Incluso se dice que estarían por tomar por rehén al juez de Melipilla, que era de apellido Olate. Y esto sería, dice el compañero Avendaño, sumamente dañino para el gobierno popular del presidente Salvador Allende, según lo que estima nuestra comisión política. Por lo tanto, queremos llamarlos a ustedes a reflexionar sobre esto, porque sabemos que también en la movilización era multipartidaria, ¿no? Estaban varias organizaciones, estaban varios partidos, no era algo pequeño. Por lo tanto, para que nosotros detengamos esto. Y el acuerdo fue detener la movilización, pero la movilización se produjo igual. Tomaron de rehén al juez, el juez tomó el teléfono, llamó al presidente de la Corte Suprema directamente, con los teléfonos fijos de la época, y el presidente de la Corte Suprema llamó al presidente Salvador Allende y le dijo, mire, me tienen preso los campesinos detenidos a un juez de la República. Y bueno, ustedes saben lo que pasó, las consecuencias que tuvo eso después. La última tiene que ver ya con el golpe. A propósito de los jeeps rumanos, búlgaros, que se habló de la Unión Soviética en la mañana, había un compañero de la UOC que tenía uno de estos jeeps para su trabajo sindical en la costa, en San Antonio, Santo Domingo. Este compañero andaba siempre con un fierro, andaba con una pistola. Y claro, en el seguimiento de la inteligencia militar del sector, allá está el Mamo Contreras, en Tejas Verde, lo tenían captado. Y le hicieron un control y le encontraron el arma, lo tomaron detenido y felizmente para él salvó la vida porque lo mandaron después al juzgado acá, perdón, a la cárcel de Santiago. Entonces se le escapó al Mamo Contreras allá, no sabía el Mamo dónde estaba, se salvó. Pero quedó detenido el jeep. Entonces acordamos en su momento rescatar el jeep. Y fue un colega, un abogado a Tejas Verde a sacar el jeep. Eso fue el día 10 de septiembre de 1973. Llegó este compañero de apellido Toledo, infelizmente no está ahora, pero fue un compañero muy valiente, Ramón Toledo, y habló con el Mamo Contreras y le dijo que iba con una orden judicial a rescatar el jeep. El Mamo lo escuchó y le dijo, señor abogado, le dijo, le voy a entregar el jeep. Como me trae una orden judicial, se lo voy a entregar. Si hubiera venido mañana, no se lo entrego. Pero como vino hoy día, 10 de septiembre, se lo entrego. Y le entregó el jeep. Entonces, cuando llegó el compañero aquí a Santiago con el jeep, nos contó esto, nos preguntamos todos, ¿y por qué no te lo habría entregado si hubiera sido mañana?
esa fue la gran pregunta con la que hicieron después los demás sucesos. Gracias, compañero. La respuesta ya la sabemos. ¿Ah? A la pregunta. Vuelve mañana. Vuelve mañana. Compañeras, compañeros, agradecido de la participación en la presencia de ustedes acá, saludamos a todos quienes nos siguen por las redes. Y sí, efectivamente, reforma agraria fundamental en el proyecto de transformación social de la Unidad Popular. A 50 años de aquel intento, de aquel proyecto de transformación social, recordamos la importancia de esta propuesta de transformación, de esta propuesta de cambio, de esta propuesta de construcción, y de construcción, digo bien, de la dignidad nacional, de la dignidad de las familias, de las mujeres y hombres del campo. Muchas gracias y seguimos en nuestro ciclo 50 años.